Hola, buenos días, estimados estudiantes, un gusto saludarles. Les saluda el licenciado Israel Arias Ortiz. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta tutoría número 5 este día, sábado 27 de noviembre del 2021. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. eh, Adriana Merida, Bernabé Nahum, Celia Navarrete, Eliselda Rode, Heidi Merari, Karen Isabel, Luis Ángel Peraza, María Gabriela Solís, Marjorie Beatriz, eh, Mayra Celina, Roxana Daniela, Wendy Odalis, Jenny Dalila. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Vamos a... Bienvenido Luis Ángel, que se va incorporando en este momento también. Vamos a continuar. Hablamos acerca, en la tutoría de repaso, hablamos acerca de lo que era eh, la, los orígenes y los antecedentes de la pedagogía y de la educación y de la pedagogía. Entonces, hoy vamos a continuar y tenemos por acá lo que son los contenidos. Los contenidos que son, vamos a ver, eh, la historia de la pedagogía, orígenes, la época feudal, la reforma. Luego tenemos lo que es la pedagogía tradicional, luego la pedagogía moderna, luego la pedagogía contemporánea. Vamos a ir, digamos, verificando cada uno de estos. Por ahí también hay otros aspectos que no están ahí, pero que los vamos a ir viendo a medida del tiempo nos vaya ajustando, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con lo que es la unidad número 5, Fundamentos de la Pedagogía. Antes que todo, solamente a manera de recordar, eh, recuérdense de que cuando hablábamos de la pedagogía era como, o decíamos que era una ciencia que estudia todas las metodologías y todas las técnicas que se aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de lo que es el movimiento de la educación, ¿verdad? Independientemente sea en un centro escolar, una escuela pública o un sector privado, o también en el hogar, ¿verdad? Ya que decíamos de que la educación comenzaba en el hogar, no en la escuela donde llegaban los niños a reunirse, sino que la educación comenzaba desde el hogar y por ende significa de que se necesita ser, digamos, pedagogo, aunque tal vez no de manera formal, sino que de una manera empírica, el padre se vuelve como un pedagogo de manera de que él va trazando las reglas y estructurando, digamos, todo aquello que dirige y va orientando la educación del niño, de la niña. Entonces, a partir de ahí hablamos y nos referíamos de que la pedagogía era una ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican en el momento de llevar a cabo la educación. Y cabe mencionar también de que la educación eh, era una transmisión de conocimiento, como nosotros lo conocemos, y también la formación de valores, valores modales dentro de lo que es la formación del individuo. En este caso, si hablamos desde un punto de vista, hablamos de una familia, estamos hablando de los hijos, de los niños, ¿verdad? Que van siendo formados dentro de esta sociedad. Muy bien, entonces continuemos a hablar acerca de la historia de la pedagogía. Y por aquí tenemos lo que es un poco de cómo esto tiene su origen, ¿verdad? Y que no es algo nuevo.
sino que es algo muy antiguo que se remota ya por que la época de, de aquella época donde no se hablaba de una civilización. Muy bien. Historia de la pedagogía, orígenes, época feudal y reforma. Acá en esta parte que acabo de mencionar, que habla acerca de la historia de la pedagogía, orígenes, época feudal y la reforma, hay mucho de qué hablar. Significa de que nos llevaríamos que quizás solamente en este punto, quizás toda la clase, si nosotros empezamos a descomponer, ¿verdad? Punto a punto cada aspecto, pero que vamos a tratar la manera de abarcar todo. Entonces, tenemos de que dentro de lo que es la historia de la pedagogía, dice acá que la diferencia entre la historia de la educación y la pedagogía radica que la primera apareció como acción espontánea, natural. Es decir, que surgió como de manera natural, de manera, digamos, vital, como parte de nuestra formación. Entonces, algo que surge de manera natural, de manera espontánea. Es decir, que se puede pensar o se puede decir que el ser humano ya lo trae por naturaleza, de que tiene que ir siendo formado su carácter, tiene que ir siendo dirigido. Entonces, luego dice que acá que surgiendo después el carácter intencional y sistemático que le da la pedagogía a la educación. Es decir, de que la educación viene sumergida en las venas del ser humano de manera natural, ¿verdad? Pero que se necesita una estructura que establezca el orden, que establezca la estructura o el modelo a seguir, y es acá donde surge de manera intencional y de manera sistemática lo que es la pedagogía que se sumerge dentro de la educación. Entonces, por lo que se realizará un breve recorrido, dice, por las diferentes épocas y etapas por las que transcurrió la educación, para una mejora comprensión de la diferencia entre ambas disciplinas. Eh, Vamos a ver. Dice, la pedagogía hace su aparición en escena educativa en el momento de refinar técnicas y métodos para transmitir conocimiento, así como teorizar sobre los hechos educativos que se presentan en cada momento histórico. Entonces, cuando ya hablamos de la pedagogía, es cuando eh, se empieza a establecer, digamos, ya una formación eh, educativa de manera formal, como, digamos, como adquisición de conocimiento. Es ahí donde la educación se ve en la necesidad y condicionada de poder establecer esos parámetros y poder establecer esas directrices. Y es ahí donde pues la pedagogía entra en acción para poder llevar a cabo lo que es este proceso. Dice que la historia de la educación va de la mano de la evolución del ser humano. Desde la era primitiva ya se hablaba de, o se puede pensar de que eh, el ser humano ha sido educado, aunque tal vez, digamos, se hablaba de un padre no civilizado, sino que de una época primitiva, pero podría pensarse, podría pensarse en que este pequeño, digamos, si había una familia, un padre, una madre, tenían un hijo, no era, digamos, que nacía y quedaba a la deriva sin tener un guía, sin tener alguien que le, digamos, orientase. Entonces, a partir de ahí, lo que es la educación se pone en vigencia, ¿verdad? O se puede evidenciar lo que es la formación como persona o la educación, tal vez no de manera, digamos, no de manera secular,
no de manera académica, no de manera donde se adquirían conocimientos científicos, no, sino que de una manera, digamos, que se le iba inculcando al niño o a la niña aquellos, digamos, aquella conducta, de manera de que fuese una persona, digamos, formada con un carácter de acuerdo a la voluntad del padre o a la madre. Entonces, porque alguien piensa de que educación es tener un título, claro, es parte de la educación, pero eso no lo es todo, es como es lo que mencionábamos antes y que Bernabé lo mencionaba, ¿verdad? Hay personas de que tienen su licenciatura, su título académico, pero muchas veces al escucharlos hablar de alguien que no lo conocía, si lo escuchase hablar, pensase de que no es una persona profesional que tiene un título académico. Entonces, y que son personas que dejan mucho que desear, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la educación, vamos a recalcar en esto de que no es solamente tener, digamos, una formación académica. Cuando hablamos de la educación, podría pensarse, podría decirse de que hay dos ramas, aunque tal vez no es así, pero una forma de cómo yo lo entiendo y cómo yo lo puedo asimilar y cómo yo lo puedo asociar con mi entorno. Puedo decir, desde mi punto de vista, eso lo digo yo, de que la educación tiene dos ramas, la parte moral y la parte de adquisición de conocimiento. La parte moral es mi educación como persona con valores modales, personas con ética, con una buena conducta, pero tengo que mencionar también la otra formación académica. Y es ahí donde puedo decir de que yo como persona, yo como, como persona, como educando, puedo clasificar esas dos ramas, puedo identificar esas dos ramas de acuerdo a cómo yo veo mi entorno. Entonces, a partir de ahí podemos decir de que la educación no es algo nuevo, sino que en el transcurso de la evolución del ser humano, eh, cuando entiéndase que cuando hablamos de la evolución no hablamos de que el hombre proviene del mono, ¿verdad? Porque eso es algo que yo no lo creo. Eh, y estoy muy seguro de eso. Pero de que entiéndase que cuando se habla de la evolución es como el hombre de una forma, de una forma cavernícola, por decirlo así, ¿verdad? Tal vez no es la palabra correcta, de una era primitiva ha venido y ha ido evolucionando en relación a qué, en relación a la educación, a la formación, a la tecnología, en diferentes área, ¿verdad? Que ha ido evolucionando el ser humano. Porque no podemos comparar todo lo que hoy tenemos o todo lo que hoy se puede ver con hace, hace, ¿qué? 400 años, hace 500 años o antes de lo que fue la colonización por parte de los españoles acá en nuestro continente americano, ¿verdad? No se puede hacer una comparación, es cierto, se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho, se ha avanzado demasiado, pero habría que ver qué tan, digamos, hemos avanzado en lo que es en educación, ¿verdad? Porque todo eso ha venido a ser parte de nuestra formación. Entonces, la educación ha venido de la mano del ser humano desde que, podríamos decir, desde que existe sobre la faz de la tierra, por decirlo así. Entonces, suponiendo, viéndolo desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista bíblico, podría pensarse de que el origen de la educación es desde que existe Adán y Eva, o existieron Adán y Eva sobre la tierra. Entonces, a partir de ahí, ellos reciben es decir, ellos van siendo como formados. Eh, y a partir de ahí, pues, el ser humano ha venido evolucionando y también la educación ha venido evolucionando, ha venido recibiendo transformaciones a medida se ha ido avanzando. Muy bien, no sé si estamos bien ahí. ¿Alguien quisiera aportar? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dígame, Bernabé. Es que sí, la verdad es que la parte de la educación y la pedagogía, sí, como usted lo menciona, y, y bíblicamente sí ha existido siempre.
Lo único que no con la terminología como nosotros lo manejamos hoy en día, incluso las civilizaciones antiguas, como usted menciona, los mayas, los aztecas, ya hacían parte de eso, aún del aprendizaje. Ya se sabía, ¿verdad? Porque por ahí aparecen los números mayas, ahí aparece también el abecedario azteca. Entonces, ahora, que no con la misma terminología que nosotros lo manejamos, pero sí ya existía. Ajá, muy bien. Qué interesante entender de que la civilización no ha existido, es decir, no es algo nuevo, sino que ha existido en su mundo, en aquellos grupos, como lo fueron los indígenas, ¿verdad? Los mayas, los aztecas. Entonces, todos estos vivían en su mundo civilizado, ¿verdad? Pero que hoy se ha trascendido mucho más allá. La tecnología viene a ser parte y a indicar de un mundo mucho más civilizado, ¿verdad? Pero que aquellos en su lenguaje, en su idioma, tenían sus, digamos, sus diferentes maneras de comunicarse a través de que a través de una manera de representar los números, a través de una manera de contar, a través de una manera de leer. Entonces significa de que si se contaba con un alfabeto azteca o dentro de los mayas se habla de un sistema de numeración, eh, tal vez no binaria, ¿verdad? Es decir, que, por ejemplo, nuestro sistema numérico está formado por 10 números de 0 a 9 y a través de esos 10 números se van formando más cifras. Entonces, tal vez no de una forma eh, eh, no es binaria, sino que vamos a ver con la palabra correcta de hablar acerca de nuestro sistema numérico que consta de 10 números, porque el sistema binario es el que consta de 2, ¿verdad? Entonces, me refiero de que tal vez no se utilizaba un lenguaje como el de que nosotros utilizamos, pero esa era una manera como ellos se entendían entre sí. Pero para poder entender eso, no es que simplemente por arte de magia, cada persona cuando iba naciendo adquiría eso, no. Tenía que ir siendo formado, tenía que ir siendo educado, tenía que ir siendo instruido para poder entender este lenguaje de escritura, este lenguaje de comunicarse a través de la estructura, a través de la escritura, perdón, a través de estos números. Entonces, puedo pensar en que estas civilizaciones en ese entonces tenían sus escuelas, tenían sus lugares respectivos donde eran formados sus hijos, sus hijas, para poder adquirir el conocimiento de cómo comunicarse a través de este alfabeto, a través de este sistema de numeración. Entonces, es muy interesante entender esto de que ahora, si yo cuento, digamos, o nosotros contamos con una escuela donde se va a aprender a leer, se va a aprender a escribir, no es algo nuevo. Alguien puede decir, sí, es de allá de los años 30, de los años 20, no, mucho más antes, cuando no hablábamos de una civilización como en el entonces, cuando hablábamos de aquellos grupos donde no habían sido, no sé si utilizar la palabra correcta, que no habían sido conquistados o que no habían sido colonizados, por decirlo así, tal vez no así, ¿verdad? Tal vez ellos no tenían, no eran como nosotros, pero de que ellos eran o tenían esa formación de esa manera. Entonces dice que comenzando por la transferencia de simples saberes conocidos a las nuevas generaciones para su perpetuación continua, hasta el establecimiento de hábitos y costumbres, desenfocando en culturas complejas transformadas en sociedades. En las culturas y sociedades no se presentan únicamente tradiciones sincretismo, sino que todo esto se convierte en una gama de concepciones religiosas, filosóficas y tecnológicas, que son la base de las idiosincrasias de cada país. Todo esto se fusiona, perdón, en la concepción pedagógica o cultural actual, por lo tanto, es por lo que da, es lo que da vida y sentido y pertenencia
al acto educativo. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a hablar un poco acerca de los orígenes de la educación. Recordemos de que cuando hablamos de la educación, ahí va sumergida la pedagogía, aunque, bueno, tal vez no de una manera sistemática y de manera conveniente, como dice lo que leíamos anteriormente, de que llegó un momento donde la educación tuvo que tener en cuenta las reglas, las normas a seguir, pero que a esto pues se le llama ya lo que es la pedagogía, donde no surgió de manera espontánea o natural como lo fue la educación, ¿verdad? Sino que se fueron estableciendo parámetros, parámetros. A partir de ahí es donde se establece y se pueden pensar en qué se puede pensar cuando se habla de la pedagogía. Cuando se habla de la pedagogía, ¿en qué se piensa? En una escuela, en un colegio, en un instituto, en una universidad. Entonces, cuando ya se vio la necesidad de educar de una manera formal, es ahí donde se pone en práctica lo que es la pedagogía. Entonces, los orígenes de la educación. Vamos a ver, le voy a pedir a alguien que me lea. Le vamos No a está pedir a... presentando. No está presentando pantalla. No estoy presentando pantalla. No. No. Qué barbaridad. Según yo estaba presentando pantalla. Me hubiesen avisado más antes. No me di cuenta en ningún momento. Pero todavía estamos a tiempo. Me indican, por favor, si ya se ve la presentación. Muchas gracias por notificarme ahí. Sí, ahora sí se ve. Muy bien. Hablando siempre de la historia de la pedagogía, hoy vamos a pasar a hablar acerca de los orígenes. Le vamos a pedir quiero ver a Heidi Merari que me ayude a leer, por favor. Muy buenos días, licenciado. Buenos Los días. orígenes, dice, ¿verdad? Sí, sí. Dice, la educación tiene su origen en las comunidades primitivas y en el punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo, ya que la caza y la recolección son las principales fuentes de alimentos y supervivencia, y los elementos principales que influyen para abandonar el carácter errático del ser humano, y que ése se estableciera en lugares estratégicos para proveer de alimentos a la comunidad. Es en este momento en que comienza la transmisión de saberes entre los integrantes de una misma comunidad, padres a hijos, y por lo tanto de las primeras ideas pedagógicas al implicar técnicas y métodos de austeros para hacerse de provisiones. Muy bien. Bien, ahí hay algunas palabras eh, ¿qué significa nomadismo? Nomadismo se refiere a la forma de que en aquellas épocas las comunidades se iban, digamos, muchas veces por estaciones, por las épocas, ellos como que se mudaban y no tenían, digamos, un lugar estable. Y por la cuestión de que muchas veces se enfocaban en la casa, se iban como en la casa de animales, se iban mudando. Entonces a eso se refiere el nomadismo, en que no tenían un lugar estable donde permanecer. Entonces, el sedentarismo sería lo contrario, ¿verdad? Que sería donde ya se establecían eh, de manera estable, por decirlo así. Entonces, cuando hablamos de eso, se refiere que
no se podía hablar, digamos, de una educación o una formación estable. Entonces dice que la educación tiene su origen en las comunidades primitivas y el punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo. Es decir, que pasan a establecerse de forma definitiva en algún lugar, y es ahí donde podría pensarse de que ya se hablaba de aquellas personas que pensaban en tener una formación de manera más formal. Entonces dice que en este momento en que comienza la transición de saberes entre los integrantes de una misma comunidad, padres e hijos, y por lo tanto de las primeras ideas pedagógicas al aplicar técnicas y métodos austeros para hacerse de provisiones. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que se viene a establecer el origen de la educación? Cuando estas personas de la era primitiva pasaron digamos, de una manera, de un estilo de vida a otro estilo de vida. Primero tenían un estilo de vida nomadismo, es decir, de que andaban errantes, por decirlo así, de un lugar a otro. Luego llegaron a un lugar donde se establecieron, y es ahí donde empieza lo que es la transición de saberes, de conocimientos. Entonces, cuando eso sucede, pues ya puede pensarse de que es ahí donde surgieron las primeras ideas pedagógicas de manera planificada, de manera estructurada, no de una manera, digamos, empírica. Entonces, cuando es ahí donde puede pensarse y se puede hacer hincapié en lo que puede decirse de que es ahí donde surgió el alfabeto maya, los números aztecas, o como se quiere entender esa parte, ¿verdad? Entonces, es ahí donde surge ese estilo de educación, donde viene a tomar un rumbo de manera más formal y se van estableciendo las primeras directrices, las primeras ideas pedagógicas que van a dar orientación a lo que es la formación del individuo en esas diferentes comunidades. Muy bien. Continuando con lo que es el origen o los orígenes de la educación. Dice que la complejidad de la educación comienza a aparecer por la comunicación que se establece a través de intercambio de mercancías entre diferentes grupos de diversos lugares. Por otro lado, también se origina la división de clases sociales de forma incipiente y rudimentaria que marca o que marcará siglos posteriores a la educación. Entonces, es muy interesante que antes de que fuésemos colonizados o que América o que este continente fuese conquistado, se hablaban de diferentes grupos de indígenas. Por ejemplo, en Centroamérica, los grupos que predominaban eran los mayas, ¿verdad? Si no mal recuerdo, en México los aztecas. Entonces, si nosotros tenemos una comparación entre estos grupos, hay una gran diferencia. Podría pensarse que unos estaban más civilizados que otros. Entonces, en relación a esto, hay una diferencia o existió una diferencia. Por ejemplo, es como que nosotros hagamos una comparación, la educación en El Salvador con Estados Unidos. ¿O con quién? ¿O con qué? Japón, Rusia, incluso hablando de los países de Centroamérica, una comparación entre la educación de El Salvador y Costa Rica, hay una gran diferencia. Costa Rica es un país mucho más desarrollado que el nuestro. Entonces, a partir de eso, pues, se habla de lo que es una diferencia entre la formación educativa. A manera de ejemplo, ¿cuántos años tiene de existir la educación a distancia?
la educación a distancia surgió ya por el Como 2015, 5 años tiene. como 2016, por ahí. Ajá, por ahí, como 5 años. Ahí por el 2016, porque yo entré aquí a trabajar en distancia en el 2017. Entonces, si nosotros hacemos una comparación, ¿saben desde cuándo ya ha existido la universidad modalidad en línea a distancia en Costa Rica? Desde los años 90. Nosotros ya estamos ¿qué? Por 2016, donde se pensó, o 2015, donde se pensó en esta universidad modalidad a distancia en línea. Pero, por ejemplo, en Costa Rica, se inició allá por los años 90. Ajá. ¿Y saben de dónde fue o a quién fue que se tomaron, o a quién se le pidió orientación para poder tomar este rumbo? A Costa Rica, al sistema educativo de Costa Rica. Entonces, significa de que solamente observe ahí la gran diferencia en que nosotros hemos dependido de otros. Claro, si no se sabe hay que pedir una orientación, ¿verdad? Pero en cierta medida se han tomado los mismos modelos educativos de Costa Rica para seguir la estructura acá. Y claro, se retoma lo bueno, lo que es útil para nosotros, pero que, digamos, acá la educación a distancia tiene que tomar su forma o su propia estructura. Entonces, no nos hemos ido tan lejos para comparar entre el sistema educativo y haciendo la comparación entre El Salvador y Costa Rica. Ahora, acá lo que dice eh, que se habla de la división de clases sociales. Claro.
Bueno, compañeros, feliz día para todos. Hola, hola, decía Bernabé. No, Lick, nada. Ah, muy bien, se me cortó, no sé en qué estábamos hablando. Hablando de los orígenes de la educación. Ajá. ¿En qué parte específica? Es que he tenido problemas con la señal, fíjense. Bueno, estábamos hablando, Lick, que no podíamos comparar la educación así como con la de Rusia, como la de China, y mencionábamos de que cuando la educación a distancia inició lo que es en El Salvador, se le pidió orientación acerca de las bases a lo que es Costa Rica. Si no me equivoco, me corrige. Sí, así es. Entonces, y les decía de que eh, todo eso enmarca una división de clases sociales, una división de clases sociales que, pues, no es algo nuevo. Y les decía de que si nosotros hiciéramos una comparación entre la estructura social de los mayas y los aztecas, estudiáramos, digamos, a manera profunda los aztecas y los mayas, habría una gran diferencia. Entre su manera de educar, habría una gran diferencia. Entonces, todo eso ha ido identificando divisiones en clases sociales, ¿verdad? En las diferentes clases sociales. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que son a la época feudal. Por aquí, esto creo que no lo alcanzaron ustedes a ver porque creo que en lo que estaba acá se me cayó la señal, en lo que estaba leyendo esta parte. Y decíamos de que los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en India, en China, en Persia y en Egipto. Y aquí menciona de que en Egipto fue donde se verificaron los primeros conocimientos de carácter científico, no conocimientos empíricos o de manera así adquiridos por naturaleza, no. Es donde ya se estructuraron los primeros conocimientos científicos de escritura, de ciencias, de matemática, de arquitectura. Entonces, cuando hablamos de conocimiento científico, es de que todo ya va a base de experimentos, a base de observaciones, abajo de pruebas. Entonces, es acá donde se adquiere o se establecen ya, por decirlo así, una educación de manera más formal en Egipto. Luego, pues tenemos por acá lo que es la época feudal. Voy a pedirle a alguien que me ayude a leer. Vamos, Alejandra Castro, ayúdeme a leer. ¿Está por ahí Alejandra Castro? Ajá. Vamos a ver. No funciona el micrófono. Vamos a ver, don Bernabé, si nos ayuda a leer. Creo que tenía encendido el micrófono. Sí, Lick, está bueno. Vale. Época feudal. Para los siglos XII y XIII surge la escolástica pensamiento que tenía como función reconciliar la creencia y la razón, la religión y la ciencia. En este momento donde se deteriora el feudalismo, cobrando importancia el comercio y los oficios, dando paso a la creación de universidades medievales, donde la iglesia cambió de rumbo educativo al conferir ciertos privilegios, facilitándoles recursos materiales a cambio de su presencia en las escuelas y la fundación de propias universidades. Las principales universidades medievales se encontraban en Italia, Francia, Inglaterra, Praga y Polonia.
Muy bien. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que es la época medieval, era, digamos, una época donde, fíjense que la educación estaba estrechamente relacionada con lo que era la parte eclesiástica. Y los únicos que podían enseñar eran los sacerdotes. Si alguien más se atrevía, era un delito, era una, eh, era como un, era como un delito, era no algo aceptable para para los religiosos, porque decían de que si alguien era educado de manera aparte, iba a interpretar la Biblia a su manera. Y aquí los únicos que quien podían educar eran los sacerdotes, porque se decía de que aparte de la formación académica, también iba a la parte teológica. Y es ahí donde ellos no permitían que otros pusieran mano en lo que era eh, en lo que era en educación. No permitían que alguien más, sino que solamente ellos eran los encargados. Y solamente tenían un límite que decían de que solamente los del clero podían ser educados. Y solamente ellos podían ir a la escuela y solamente ellos podían recibir una formación académica. Dígame, don Bernabé. Lo que pasa, licenciado, es que en esa época del feudalismo, aún en la parte política se creía en una sola autoridad, en un solo gobierno, donde solo unos tenían la facultad, como por decirlo así, donde yo como docente solo yo tengo la razón de lo que digo. Entonces ellos prácticamente, como recordemos de que la parte educativa iniciaba para entonces, o esas eran las bases, ellos creían que tenían la mejor educación o las mejores metodologías que no aceptaban correcciones. Ajá, muy bien, exacto, así era. Exacto, así era. Solamente ellos decían que tenían la razón. No permitían que nadie viniese y contrastase, ¿verdad? Por eso es de que por ahí vemos a un hombre llamado Galileo Galilei, de que este hombre fue sentenciado, porque este hombre dijo que la Tierra era redonda. Si no me equivoco, él estableció de que a través de su conocimiento, a través de su investigación, él dijo de que la Tierra no era plana, sino que la Tierra era redonda. Entonces, porque decían de que quienes eran los únicos que quienes tenían la razón eran los sacerdotes, eran los curas. Entonces, viene Galileo Galilei y a través de su investigación, a través de su estudio, él establece de que la Tierra es redonda y no es plana. Es ahí donde entra en un contraste. Y estamos hablando de una época, en la época feudal, donde se decía que solamente los curas tenían la razón, donde solamente los sacerdotes y nadie podía. Y como les mencioné anteriormente, ellos decían solamente los del clero pueden recibir una formación académica. Después fueron abriendo y fueron estableciendo esa escuela, pero que el centro, la parte principal, era la teología. Y lo demás, como podríamos pensar en los lenguajes, podríamos pensar en las materias de lenguaje, por decirlo así, una manera de ejemplo. No estoy diciendo que esas eran las materias, ¿verdad? No. Matemática, lenguaje, literatura, estudios sociales, ciencia, eso quedaba relegado. Y aquí lo que importa es que ustedes sepan de que nosotros tenemos que recibir esta formación eclesiástica, esta formación teológica, pero que vamos a permitirle unas 2 horas a la materia matemática en el transcurso de la semana, pero ahí todo va a ser una formación eclesiástica, donde le inculcaban lo que era la teología, y que solamente ellos tenían la razón. Nadie podía venir y contradecir lo que ellos decían. Nadie podía venir y refutar lo que ellos establecían, porque solamente ellos tenían la razón y nadie más. Y es aquí también
donde se entra en un conflicto, donde se entra el racismo, donde se entra lo que es las clases sociales, por ejemplo, porque digamos de que nadie podía, digamos, estudiar si no era de una clase social un poco bastante alta. Nadie, si alguien era esclavo, no podía estudiar, no era establecido. Entonces, para los pobres, lo único que ellos podían hacer era trabajar. Los niños trabajar. Solamente los hijos de los ricos podían estudiar. Y todo eso, pues, es lo que se veía en la época del feudalismo. Muy bien. Continuemos. Dice, las universidades medievales tenían 4 facultades. En la facultad preparatoria, artística, facultad de artes, se enseñaba las 7 artes liberales. No vamos a entrar a detalles cuáles eran esas, ¿verdad? Solamente a manera de ejemplo. Esta facultad tenía el carácter de escuela media y en ella la enseñanza tenía una duración de 6 o 7 años. Al terminar los estudios, los egresados recibían el título de maestro en arte. Después se podía continuar con los estudios en una de las otras 3 facultades, que eran las fundamentales, la de teología, la de medicina o la de jurisprudencia. Estos estudios duraban de 5 a 6 años y en ella se recibía el título de doctor. El tipo principal de actividad docente en las universidades era la lectura de conferencias. El profesor leía un libro de texto y lo comentaba. Era una educación tradicional. Más adelante vamos a ver lo que son las diferentes pedagogías, la pedagogía tradicional, la contemporánea y la moderna, que entre las últimas 2 que acabo de mencionar son prácticamente lo mismo, ¿verdad? O muchos lo ven como por igual. Bien, clero era el único que tenía la capacidad, y que estaba permitido de que diesen o formasen a las personas en lo que es el sector educativo. Entonces, vamos con la reforma. Vamos a pedirle a Luis Ángel que nos ayude a leer. Bueno, buenos días, ¿sí me escuchan? ¿Sí? ¿Escuchamos? Reforma. Tradicionalmente los movimientos populares heréticos habían promovido la difusión de la instrucción a fin de que cada uno pudiera leer e interpretar la Biblia sin la medición del clero. Así en Inglaterra, yo la verdad no puedo mencionar eso, no sé No se cómo se preocupe. menciona, No se preocupe. John. ahí lo vamos a dejar. Bueno, había auspiciado que cada uno pudiera convertirse en teólogo. Y en Bohemia, Hans Hus había dado una aportación completa a la instrucción, codificación, la ortografía y la redacción de un silabario. Muy bien. Es muy interesante, donde que ya se pretende, digamos, o ya están los primeros movimientos contra lo que es el clero, ¿verdad? Que no querían o pretendían permitir de que de manera abierta ya no fuesen ellos quien tomasen, digamos, o tuviesen en sus manos la potestad de educar en las diferentes escuelas, en las diferentes instituciones, sino que fuese alguien más, que no necesariamente fuese un sacerdote o alguien del clero, sino que fuese alguien que tuviese la capacidad, ¿verdad? Y es acá donde pues ya hay estos movimientos y de que se necesita de que cada quien tenga la libertad, ¿verdad? De interpretar la Biblia como, como la persona quiera, pero de que ese era el principal propósito
de lo que era o lo que se presenta en la época feudal por medio del clero, de que si alguien adquiría conocimiento, aprendía a leer, a escribir y a ser crítico, pues de un momento a otro se podía meter en rebelión y a través de la lectura de la Biblia, podía venir y querer contradecir todo lo que ellos decían, ¿verdad? Entonces, pero que por ahí, por ejemplo, y el que se levantase contra ellos, pues era encarcelado, era asesinado, era torturado. Como el ejemplo que les ponía de Galileo Galilei, que este hombre descubrió que la Tierra era redonda, ¿verdad? Pero llegó un momento donde fue encarcelado y lo obligaron a que dijesen de que él estaba en un error y que la Tierra no era redonda, sino que era plana. Entonces, por amor a la vida, según lo que yo he leído en la historia, este hombre tuvo que confesar o tuvo que ir contra el clero, es decir, no contra el clero. Llegó un momento donde él tuvo que acceder y seguir la corriente del clero y decir de que sí, de que él estaba en un error y de que la tierra no era redonda. Entonces, ese era el problema, de que ellos no querían que nadie se levantase y refutase lo que ellos decían. Entonces, puede pensarse de que significa de que la pedagogía en ese entonces era una pedagogía tradicional. ¿Qué es lo que establece la pedagogía tradicional? La pedagogía tradicional impone y establece de que el único quien tiene la razón es el docente, el profesor. En cambio, más adelante vamos a ver de que la pedagogía contemporánea o la pedagogía moderna establece un proceso bilateral, es decir, de que hay un intercambio, hay una interacción entre el docente y el estudiante y el estudiante y el docente. En cambio, en la pedagogía tradicional es un proceso unilateral que hace entender o hace ver que el docente es el único quien tiene toda la razón, toda la vida, y no importa que se equivoque, él siempre va a tener la razón. Permítanme un momento. Muy bien. Entonces, se pretendía con esta reforma romper con ese sistema tradicional, con una estructura no muy conveniente y no muy adecuada. Muy bien. Continuemos. Surge en este periodo, dice, la corriente humanista, en donde la educación se opone a la severidad de la disciplina eclesiástica, situándose ya en un pensamiento pedagógico, teniendo varios precursores. Bueno, aquí dice que ya en un pensamiento pedagógico, pero desde el momento de que digamos, el clero establece o la disciplina eclesiástica establece su forma de enseñar, su forma de transmitir conocimiento, la manera de pensar, se puede decir de que ya se hablaba de pedagogía. Nada más de que se puede pensar de que es una pedagogía tradicional, que no hay libertad de decir lo contrario o de refutar o tener una opinión diferente a lo que el clero tenía. Entonces, pero que ya acá ya se está pensando en un pensamiento pedagógico, podríamos pensar más moderno o más contemporáneo, teniendo varios, dice, precursores en distintos puntos de Occidente. En Italia, Victorino, en 1378 a 1446, fundó su casa Giosisa, Casa de la Alegría. Era como un tipo de escuela donde podían llegar los niños, donde podían llegar las personas a recibir una formación. Luego, en Francia, con Francisco Rebales, en su conocida obra Gargantúa y Pantagruel,
Juan Luis Vives, con el Tratado de la Enseñanza. Inglaterra, Tomás Moro, de 1438 a 1535, quien planteó la idea de la unión del trabajo con la enseñanza teórica. Y esto quedó reflejado en su máxima obra, Utopía. Entonces, ¿qué es lo que este último, qué es lo que está estableciendo? Es decir, de que un oficio necesitaba de una formación, es decir, un oficio necesitaba de alguien que fuese educado. Entonces, a partir de ahí ya se va viendo lo que es de que los diferentes oficios que hoy conocemos como profesiones o como empleos, estos han tenido su origen desde tiempos atrás, de que alguien necesita ser formado de manera, tiene que ser formado académicamente, tiene que ser educado, tiene que ser disciplinado en esta área para que pueda ser capaz de poder desenvolverse en su trabajo. Entonces, es aquí donde hombre llamado Tomás Moro planteó la idea de unir el trabajo con la enseñanza teórica. Perdón. Y esto quedó reflejado en su máxima obra, Utopía. No sé si hay alguien que quisiera agregar algo más. Estoy atento. Vamos a pedirle a alguien que nos ayude a leer, ya que están un poco callados. Vamos a pedirle a Cecilia Navarrete. ¿O iba a decir algo, don Bernabé? No, lo activé porque creí que me iba a poner a leer. Bueno, pero ya que te lo tiene activo, entre leída la leída entonces. O ya se activó Cecilia. Estoy activa, pero no veo la lectura en la pantalla. Ahorita se lo presento. Me indica si ya se ve. Sí. Muy bien. Dice, pedagogía tradicional. Pedagogía tradicional. Existen hechos históricos paralelos respecto a los movimientos educativos que en algún momento llegan a ser imperceptibles, por lo que esto logra confundir los acontecimientos que marcan al final de una época y al principio de otra corriente. En lo que respecto a la pedagogía tradicional y moderna, la línea que se separa es muy delgada, ya que el origen de las ideas pedagógicas modernas que realizaron un cambio. Se intersectan en el momento en que la pedagogía tradicional tiene auge, pero también estaba en su ocaso. Sin embargo, la vigencia de los métodos tradicionales siguen presentándose hoy en día, así como el modelo de la escuela tradicional, pero con matrices de las nuevas corrientes. Muy bien. Muy bien. Hay que entender de que cuando hablamos de la pedagogía tradicional es un modelo de transmitir, es un modelo de transmisión de conocimiento, donde alguien decía por ahí, me da mucho la atención, estaba viendo un video, que decía de que en el modelo tradicional o en la pedagogía tradicional, porque se habla de la pedagogía tradicional, que está muy estrechamente relacionada con el modelo tradicional, porque también está el modelo constructivista. En el modelo tradicional es donde al estudiante se ve como una hoja en blanco, decía esta persona, y es muy interesante. Se ve como una hoja en blanco donde el profesor llega y escribe, y empieza a escribir, y va formando, digamos, el carácter del estudiante como alguien que va adquiriendo simplemente conocimiento.
no es alguien que va a descubrir, sino que alguien que va a adquirir lo que ya está. Y esto es lo que diferencia, podríamos pensar, entre una pedagogía y la otra, aunque por acá dice de que la diferencia entre la pedagogía tradicional y la moderna, lo que los divide es una línea muy, pero muy delgada. Pero habría que ver. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la estructura? A manera de ejemplo, ¿cuál es la estructura de la pedagogía tradicional en el aula? ¿Cómo creen ustedes que es la estructura de la pedagogía tradicional? Recordemos que la pedagogía es la que plantea las directrices para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la formación académica, es decir, la educación del estudiante en el aula. Más o menos, ¿cómo estaría estructurada la pedagogía tradicional o implantada, o cómo se verificaría la pedagogía tradicional en el aula? A manera de ejemplo, sería de la siguiente manera. El profesor o la profesora llega y le dice al estudiante, vaya, lea este folleto y me hace un resumen, eh, me hace un resumen, eh, me hace un resumen de la diferencia entre, ¿qué vamos a ver? La diferencia entre conocimiento y aprendizaje. Quiero que me haga una diferencia. Pero, profe, ¿cómo lo hago? Lea. Y usted se va a dar cuenta cómo lo va a hacer. Pero, profesor, deme una pauta. Lea. Ahí va, usted se va a dar cuenta. Y el estudiante no tiene una manera, digamos, una manera de cómo realizarlo. No tiene una idea. En cambio, otro tipo de pedagogía, como lo podría ser la pedagogía contemporánea moderna, ¿qué es lo que hace? Llega al aula y le dice al estudiante, necesito que usted me haga un resumen de cuál es la diferencia entre conocimiento y aprendizaje. Le voy a dar una idea, le voy a dar una pauta, le voy a dar una pequeña introducción. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de pedagogía? Lo que hace es despertarle el interés al estudiante, porque le da las directrices, le establece, digamos, los parámetros. En cambio, la pedagogía tradicional llega y le establece y le dice al estudiante, vaya, transcriba y memorice. Transcriba y memorice. Entonces, hay una diferencia entre estos diferentes modelos, pero la pedagogía tradicional, la pedagogía tradicional es aquella que impone, que no permite, y el único quien tiene la razón ahí es el profesor. Y cuando hablamos de la pedagogía tradicional, nos hace recordar a épocas donde el estudiante recibía castigos severos, pero muy severos, donde si no memorizaba, donde si no se aprendía las tablas de las tablas del 2, las tablas del 3, las tablas del 4, las tablas del 5, el estudiante sufría golpes, reglazos, sufría penalidades, como por ejemplo lo ponían de plantón a la par del pizarrón. Yo todavía recuerdo, pero hace tiempo, de que el que llegaba tarde, digamos, recibía su castigo. Lo sacaban un rato al sol o lo ponían de plantón a la par del pizarrón. Yo todavía tengo esos recuerdos y lo recuerdo muy bien. Todavía recuerdo que cuando iba a cuarto año, a cuarto grado, un profesor me pegó 2 reglazos. Me pegó 2 reglazos porque rompí un libro y no fue intencionalmente, sino que no fue, digamos, fue de una manera accidental. Vino una niña y le fue a decir, mire, profe, fulana tal rompió el libro. Vino y me pegó 2 reglazos. Entonces, imagínense cómo era en aquella época la pedagogía tradicional. Eso hoy es un delito, ¿verdad?
Es un delito. Entonces, la pedagogía tradicional tiene muchos componentes que no solamente recibe o reside en recibir la formación académica en relación a lo que el docente decía, sino que el estudiante recibía golpes, es decir, adquiría el conocimiento a manera de golpes. Por ahí hay alguien, alguien que dice, el conocimiento se recibe a base de sangre. Entonces, en esta pedagogía tradicional hay mucho que podríamos decir de que es algo que no facilitaba al estudiante o no era por medio de un estímulo. Claro, era por medio de un estímulo a base de fuerza, a base de golpes, a base de violencia que el estudiante memorizaba. Yo me imagino si el estudiante no se aprendía la tabla del 3 y se acercaba al profesor y el profesor con regla en mano, por temor se le olvidaban las tablas, por temor se le olvidaba cuánto era 3 por 8, por decir que era 24 decía 32. Entonces, me imagino de que el profesor estaba con regla en mano a esperar en qué momento este estudiante se equivocaba. No era una forma de que recibía estímulo y se le decía, vuelva o piense por un momento cuánto es 3 por 8. 24. Sino que estaban esperando el docente. Parece ser de que el placer del profesor, del docente, era de que el estudiante se equivocase y levantar mano y golpear al estudiante. Entonces era una pedagogía tradicional. Si ustedes van y buscan imágenes de la pedagogía tradicional en YouTube o en internet, así de manera general, se van a dar cuenta de que las imágenes que salen es un profesor torturando al estudiante, un profesor dándole reglazo al estudiante, figuras de caricatura, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la pedagogía tradicional, se nos pueden vender muchos conocimientos o muchas cosas a la mente. Maltrato hacia el estudiante, que el docente era el único que tenía razón, que el docente no se equivocaba, que el estudiante era como una hoja de papel en blanco, que lo único que era de que el docente escribía sobre ese papel y de esa manera pues adquiría conocimiento. Entonces, ¿quién era el importante en esta pedagogía tradicional? Era el profesor, no el estudiante. A diferencia de hoy, ¿verdad? Que se dice de que sobre quién gira toda la formación o la educación o la formación académica es en torno al estudiante. Y claro, y así tiene que ser, ¿verdad? Porque quien va a aprender a la escuela no es el profesor. Quien va a aprender a la escuela es el estudiante. Claro, como profesores que somos no lo sabemos, pero no lo sabemos todo. Es un mínimo porcentaje, tal vez, en nuestra formación acerca del área de la cual en nuestra área sobre la cual nosotros conocemos. Entonces, así es, por esa forma podría pensarse en la pedagogía tradicional. No sé si hay alguien que quisiera aportar. La verdad, Liga, es que muchos profesores que se prepararon de esa época, muchos quisieran seguir actuando de igual manera con ese tipo de pedagogía tradicional. Sin embargo, allí claramente dice, existen hechos históricos, ¿verdad? Paralelos respecto a los movimientos educativos que en algún momento llegan a ser imprescindibles, por lo que esto logra confundir, oiga, los acontecimientos que marcan el final de la época y el principio. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros como futuros docentes deberíamos de poner un fin a esa época, un fin a ese sistema educativo tradicional, ¿verdad? Y adaptarnos o reconocer de que ya no estamos en esa época de usar ese tipo de pedagogía, ¿verdad? Porque yo, pues, y todos debemos de tener en claro que
los golpes pues no son la clave para el aprendizaje, ¿verdad? O para una mejor educación, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos somos los responsables de que la pedagogía vaya por un buen rumbo. Sí, es muy importante lo que Bernabé acaba de decir, de que la enseñanza no se reciba a golpe, ¿verdad? Cuando se piensa en eso, que se piensa en un docente, profesor, dictador que amedrenta, aflige a los estudiantes. Muy bien, continuemos. Vamos a ver. La época de la pedagogía tradicional tiene su origen. Vamos a pedirle a alguien que nos ayude por acá. Le vamos a decir a Mayra Celina, que nos ayude a leer. Dice, la pedagogía tradicional comienza en Francia en los siglos 17. XVII y XVIII. Esta se caracteriza por la consolidación de la presencia de los jesuitas en la institución escolar, fundada por San Ignacio de Loyola. Los internados, que eran los que tenían más auge por la forma de vida metódica en la que se basaba, presentando dos rasgos esenciales: separación del mundo y en el anterior de este recinto reservado, vigilancia constante e interrumpida hacia el alumno. El tipo de educación se establece a partir de la desconfianza al mundo adulto y quiere en principio separar de él al niño para hacerle vivir de manera pedagógica y pedagada a la religión en un lugar puro y esterilizado. Muy bien. Imagínense cómo surge esta pedagogía tradicional, que surge ya por los siglos XVII y XVIII, de que quienes fueron los primeros que establecieron esta pedagogía fueron los jesuitas. Y que, bueno, los jesuitas son un conjunto de curas, de padres, según tengo entendido, me corrigen por favor ahí si no es así, pero que establecían, digamos, de que para que el estudiante fuese formado académicamente o recibir un estudio o ser educado, tenía que excluirse del mundo exterior y ser sumergido en un lugar interior, reservado específicamente para los estudiantes, donde no podían relacionarse con los exteriores, porque había una desconfianza entre que el adulto que está allá afuera podía intervenir y podía ser un factor que afectara en la formación del niño, del estudiante. Entonces, y que pues el principal propósito es de que, como les decía, de que la formación académica, conocimientos como de matemática, lenguaje, estudios sociales y ciencias naturales, que ahí va física, química, biología, eso quedaba en segundo plano, pero que todo lo que el estudiante tenía que recibir era una formación apegada a la religión, pegada a lo que era teológico y no a una formación académica. Entonces, a partir de ahí es donde se ve una pedagogía tradicional, donde si a mí no me permiten de que me relacione con otros, es porque me están manipulando, es porque me están moldeando de una manera a conveniencia de otra persona, de otro grupo social, a manera de una manera que me van moldeando no como una persona que voy siendo constructora de mi conocimiento, sino que a manera de lo que alguien quiere que yo aprenda. Entonces es muy importante verificar el origen. Dígame, Griselda, el origen de este modelo.
Sí, gracias, licenciado. Pegándonos a esta pedagogía tradicional, valga la redundancia, significa que lo adoctrina. O sea, no es porque tenga usted su énfasis personal o su propio criterio. Exacto. La doctrina, una palabra muy clave Es que este tipo de pedagogía viene siendo similar a la pedagogía basada en el feudalismo de la que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, claro, no se le da amplitud ni al niño ni al docente para que adquiera nuevos conocimientos, y me imagino que quizás en ese tiempo que se manejaba aún ese tipo de pedagogía, el alumno que preguntaba algo, por decirlo así, daba una respuesta, aunque fuera buena, quizás se la ignoraba, o quizás los maestros quizás se burlaban de él y no aceptaban de que la respuesta fuera acertada a lo que ellos explicaban. exacto, así era. Así era. Es muy importante. Fíjense de que hay una película donde la historia de Gauss Jordan, pueden buscar la película de Gauss Jordan, de que este hombre descubrió, se me olvida qué fue lo que descubrió, pero a modo de que una manera fácil de poder encontrar los números de cierto límite a cierto límite. La manera fácil y utilizando una estrategia. Y dejó perplejo al docente de cómo lo encontró. Pero el docente dijo, necesito que me encuentren esto. Y lo encontró. Ya cuando lo encontró, se quedó sorprendido el docente. Pero ¿qué fue lo que recibió por haber hecho este descubrimiento? Un estímulo de felicitación, ¿no? Recibió un castigo. Entonces, todo eso me hace recordar a la actitud, a lo que sufrió Gauss Jordan, porque este fue un matemático, por haber descubierto la manera de cómo encontrar una sucesión numérica o la sucesión de una cantidad de números y cómo resumirlo en pocas palabras. Entonces, no se permitía, la pedagogía tradicional no permite que el estudiante pueda indagar en algún tema, sino que el profesor es el único, el mero que tiene la razón. Y es como decía lo que acaba de mencionar ahí Ericelda, si no me equivoco, de que es adoctrinado, recibe la doctrina que esto es así, esto es así, esto es así, y así es, y nadie tiene más razón que el que le está enseñando. Muy bien. Dice acá, el sistema escolar programado por los jesuitas consistía en grandes rasgos en poner entre dicho la historia, la geografía, la ciencia y la lengua. Romance, el lenguaje utilizado diariamente era latín, así como inculcar la más estricta costumbre de la sumisión, asegurar la presencia ininterrumpida de una vigilancia y transferencia al alumno a un mundo ejemplar y pacífico. En esta época es la escuela la primera institución social responsabilizada con la educación de todas las capas sociales. Muy bien. Siguiendo con lo que es la pedagogía tradicional, dice que durante el siglo de la Ilustración, en el siglo XVII, florecieron grandes escritores y científicos que ejercieron poderosa influencia sobre la pedagogía. Y aquí se habla de Galileo Galilei, ¿verdad? René Descartes, Isaac Newton. Estos tres que acabo de mencionar fueron grandes matemáticos. Y Juan Jacobo Roux, con sus principales obras Emilio y el contrato social escritos que influyeron en la Revolución Francesa y siendo el principal precursor de la época del romanticismo, al igual del Diderot y Alembert, precursores del enciclopedismo y estimulando al cambio escolar desde la indumentaria hasta el método educativo, significando el término de la institución tradicional para dar paso a un sistema libre sin tantas ataduras por parte de los adultos. Es decir, de que estos grandes científicos, porque Galileo Galilei, René Descartes, Isaac Newton, fueron grandes científicos que vinieron a generar, digamos,
un conflicto entre el sistema tradicional y la nueva manera de pensar de ellos, ¿verdad? Y el ejemplo que les ponía de Galileo Galilei hace un momento. Entonces, todos estos vinieron a poder, digamos, dar inicio a lo que es un cambio a lo que fue la pedagogía tradicional. Aunque imagínense cuánto, de la época del siglo XVII a nuestra actualidad, allá por 1712, a nuestra época estamos en pleno siglo XXI, y todavía, digamos, hace unos 15, 20 años, la pedagogía tradicional estaba en todo su auge, en todo su esplendor, ¿verdad? Aunque todavía se puede verificar pedagogía tradicional. ¿De qué manera? Hay docentes que no les permiten que le digan que se equivocó, o tal vez no permiten que el estudiante no les diga de manera directa, ¿verdad? Profe, pero es que a mí me da este resultado, es que mire, si lo hacemos así, da este resultado. Por ejemplo, en un ejercicio de matemática, ¿verdad? Hay docentes que son incompetentes, no tienen la capacidad, y cuando el estudiante lo hace de manera pública, mire, profe, eso no está bueno, se sienten humillados, ¿verdad? Y creo que a cierta medida puede sentirse incómodo alguien, pero entender, ¿verdad?, de que estamos en el pleno siglo XXI, y no es que estamos en una etapa de transición, sino que ya estamos en esa etapa donde se habla de una educación con un enfoque de constructivismo, un enfoque constructivista, y que donde hay una interacción entre el docente y el estudiante. Es decir, nadie no puede llegar con ese sistema, nadie debe de decirme lo contrario, nadie debe de opinar, nadie debe de levantar la mano, porque aquí quien manda soy yo, aquí quien tiene la razón soy yo. No, no podemos estar en esa etapa. Entonces, cuando nosotros le damos la libertad y somos, digamos, con un nuevo modelo, con un nuevo enfoque, le vamos a abrir las puertas al estudiante para que el estudiante nos haga ver los errores si nos hemos equivocado, o nos haga entender de que hay un camino más fácil, o nos haga entender de que ellos tienen la razón en un momento indicado, y que nosotros pues tenemos que aprender de aquel error en el cual estamos. Entonces, de esa manera es como podemos hablar de una pedagogía diferente. Vamos a hablar de la pedagogía moderna. Entonces, pero bueno, lo que se quiere hacer hincapié en lo anterior es de que podría pensarse de que la pedagogía tradicional está inmersa en algunos centros educativos. Desde el momento que el docente llega y dice, transcriban esto, estamos hablando de una pedagogía tradicional. Porque, ¿qué entendemos por pedagogía? Recordemos de que cuando hablamos de pedagogía es la disciplina que establece, o la ciencia que establece las reglas, normas a seguir para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, para poder llevar a cabo la educación. ¿Y qué tipo de educación está recibiendo un estudiante que llega solamente a transcribir lo que está en el libro de estudio social? Vaya, transcriban de la página 30 a la página, dice el docente, para tener entretenido todo el bloque. Creo de que es suficiente para hacerlo que transcriban de la página 31 a la página 35. Suficiente me echar el bloque de las 2 horas o la hora, y no van a hacer nada los estudiantes. A partir de ahí se está hablando de una pedagogía tradicional. Aunque tal vez el docente no llega con rigor, no llega, digamos, con violencia, no llega ultrajando a los estudiantes, no llega, digamos, humillando a los estudiantes, pero con este modelo de enseñar, con este modelo de dar la clase, con esta estructura, se está hablando de una pedagogía tradicional. Porque en un principio les decía de que la pedagogía tradicional encierra muchos aspectos, no solamente la forma de enseñar, sino no solamente la forma de llegar de manera violenta, sino que la forma de enseñar, la manera de... y creo que, incluso creo que no se le debería enseñar a ese modelo, a esa forma de llegar al aula, al docente, al profesor. No se le puede llamar enseñanza.
Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hablar de la pedagogía moderna. La pedagogía moderna como movimiento histórico nace en la segunda mitad del siglo XIX. Cuando hablamos del siglo XIX estamos hablando ya por 1800, de 1800 a 1899. Ese es el ciclo, como dice, a mitad del siglo XIX, podríamos pensar ya por 1850. 1850. Dice que reconoce serios antecedentes hasta el siglo XVIII, pero se afirma y cobra fuerza en el siglo XX, particularmente después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la pedagogía general combinada con la historia tiene entre sus misiones la de intentar un esquema que haga las veces de brújula para orientar a los educadores en el laberinto de los sistemas y técnicas pedagógicas que surcan nuestra época. Muy bien. Siempre hablando de la pedagogía moderna, dice que la colaboración, óigase bien, la colaboración amistosa entre maestro y alumno, la escuela al aire libre, la necesidad de dejar libre el desarrollo de las facultades espontáneas del alumno bajo el atento pero no manifiesto control del maestro son ideales que propuso la pedagogía moderna. Imagínense de que en qué época surgió la pedagogía moderna. Allá a mediados del siglo XIX. Pero ¿de qué año específico estamos hablando cuando hablamos del siglo, a mediados del siglo XIX? Estamos hablando allá por 1850, que ahí se empieza a establecer o a poner en la mesa y decirle, mire, tiene que existir una interacción entre el estudiante y el alumno. Perdón, entre el estudiante y el docente. Entonces, la colaboración amistosa entre maestro y alumno. Pero imagínense si todavía hablamos de que allá por los años 80, los años 90, se hablaba de un rigor entre el maestro hacia el estudiante. ¿Y dónde se supone que surgió esta corriente de la pedagogía moderna? ¿Hace más de cuánto? Hace más de 100, estamos en el 2021, de 1850 para el año 2000 son 150 años. Y estamos en el 2021, hace aproximadamente, por decirlo así, utilizando números exactos, hace más de 171 años que surgió este modelo, o se pensó en la pedagogía moderna, y hoy estamos en pleno siglo XXI, y esto ha ido tomando fuerza, podríamos pensar, a partir del 2000, desde que yo tengo razón en que ya se empieza a hablar de un enfoque constructivista, podría decirse de que es allá por el 2010. Porque incluso yo estudiando en la universidad, por ahí observé algunos docentes que llega el estudiante y le dice, mire, licenciado, yo tengo este ejercicio y usted me lo puso mal. Ah, que lo tengo bueno. En el siguiente examen se lo desquitaba el profesor. Le pregunto, ¿será que estamos hablando de una pedagogía moderna o de una pedagogía tradicional? Cuando el docente toma esta actitud, el estudiante se sacó 8.5 y dice, profe, mire este ejercicio que vale 15%, que vale 1.5, lo tengo bueno. Ah, lo tenés bueno. No, así te voy a dejar la nota. En el siguiente examen se la desquitaba. El profesor le ponía 6.5 al estudiante para ver si este iba a reclamar. Entonces,
A partir de ahí veamos el sistema educativo, el estilo de enseñanza, qué tipo de pedagogía, una pedagogía, una pedagogía tradicional, no una pedagogía moderna. Porque ¿qué es lo que permite la pedagogía moderna? Una colaboración, dice acá, amistosa entre el maestro y el alumno. No es de que van a ser amigos y que por la amistad pues ya el estudiante empieza como a querer abusar, no, de la confianza, no. Todo tiene límites, tiene límites. Entonces cuando hablamos de la pedagogía moderna, tendrían que ser aquellas estructuras, aquel modelo, aquella estructura que permite facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que permite que el estudiante tenga la libertad de hablar, tenga la libertad de abrir su boca y decirle, mire, profesor, que opino esto. Yo creo que no es así. Yo digo que podríamos pensar diferente. Entonces, todo eso lleva a lo que es, meditar un momento de que el proceso de la pedagogía tradicional es un proceso unilateral. Es decir, unilateral, de que solamente hay uno que tiene la razón, es el profesor. Ahora, cuando hablamos de la pedagogía moderna, es donde se habla de un proceso bilateral, que hay una interacción entre el estudiante y el docente, en que entre uno y el otro tiene razón, en que entre el uno y el otro se puede formar lo que es el conocimiento, el aprendizaje en el aula. No sé si alguien quisiera aportar en relación a esto. Muy bien, continuemos. Ya vamos a ir finalizando. Creo que ya están cansados, ¿verdad? Bien, la pedagogía moderna. Vaya, acá hablas de que con el advenimiento de la revolución industrial, es decir, el avance tecnológico, la pedagogía mantiene su estatus de evolución con autores como Juan Enrique Pestalozzi, Suri, Suiza, Juan Federico, Federico Guillermo Adolfo y otros pedagogos, ¿verdad? Que estos dieron que fue este tipo de... Luego tenemos lo que es la pedagogía contemporánea. Por ahí averiguando, hay muchos que establecen de que la pedagogía moderna es igual que la pedagogía contemporánea, pero habría que establecer esa diferencia. Bien, dice que en el continente americano surgen las primeras ideas de pragmatismo y el funcionalismo con Joe Dewey, de la corriente pragmática y el funcional, afirmando que la validez del pensamiento se verifica en acción, considerando la mente en función de las necesidades del organismo para la sobrevivencia y apelando por ello en la interacción hombre-ambiente. Con estos fundamentos de paso a la creación de la escuela nueva o activa que persigue en sus concepciones teóricas y proyecciones prácticas garantizar el logro de una mayor participación con un grado más elevado de compromiso a todo ciudadano, con el sistema económico-social imperante, en base de la consideración no del todo correcta de la satisfacción de las aspiraciones del ser humano. Entonces, en base a lo que nosotros hemos leído, lo que he estado verificando, una diferencia que podría haber entre la pedagogía moderna y la pedagogía contemporánea es de que la pedagogía moderna permite a que ya haya una relación entre el profesor y el estudiante, en que puedan, digamos, discutir sobre un conocimiento, sobre un punto, sobre un tema. Veámoslo desde ese punto de vista. Ahora, la pedagogía contemporánea es de que aquella establece aquellos parámetros, aquellas reglas de que el estudiante pueda, digamos, relacionar su conocimiento con el entorno. Es decir, ver desde un punto de vista la aplicabilidad de esta teoría al entorno. No solamente quedarse en teoría
en conocimiento, plasmado en un libro, sino que llevarlo a la práctica. Entonces aquí donde vemos de que se pone en práctica lo que es la pedagogía y las diferentes carreras que permiten de que el estudiante lleve a la práctica, ¿verdad? Lo que él está adquiriendo como conocimiento. En este caso, podría pensarse en alguien que estudia psicología. Tiene que ir a realizar prácticas, ¿verdad? En alguien que estudia medicina. Tiene que ir a realizar prácticas. Porque, por ejemplo, alguien que esté estudiando medicina no va a ir de un solo sin antes haber realizado práctica a la hora de graduarse. Vaya, ya está listo para ir a operar. No, ¿verdad? Tiene que haber realizado prácticas mientras estudiaba. Alguien que estudia enfermería no va a salir de un solo ya diciendo, vaya, enfermera, y con la gran acumulación de conocimiento, sin antes haber recibido o haber tenido práctica en la universidad o en la institución donde esta persona estaba recibiendo su formación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos establecer una diferencia? En que la pedagogía moderna establece ya una relación entre el estudiante y el docente. ¿Qué es lo que hace la pedagogía contemporánea? Establecer la parte práctica del conocimiento, o poner en práctica el conocimiento con el entorno, relacionarlo con el entorno, con lo que lo rodea. ¿Sí? Muy bien, no sé si hay alguien que quisiera aportar o alguien que tenga preguntas o participar. Hola, hola. ¿Estamos bien, Cecilia? Ericelda Robert. Bernabé Nahum. Todo bien, licenciados. Creo que todo está muy claro. Muy bien. Estamos bien entonces hasta ahí, entonces vamos a ir llegando hasta ahí, ¿les parece? Ya faltan 9 para las 12, ¿verdad? Sí, está bien. Vamos a ir finalizando para que ustedes vayan a almorzar y continúen. Me imagino que quizás tienen clase a la 1, no sé, ¿verdad? Hay unos que tienen 3 clases, a las 8, a las 10 y a la 1. Entonces vamos a llegar hasta ahí. Pasen una feliz tarde y bendiciones a todos. Y por ahí las preguntas pues, van a estar siendo llegadas o van a estar siendo puestas en la plataforma. Cualquier cosa, estamos ahí a la orden. Pasen una feliz tarde y pues me despido y nos vemos enseguida en la última tutoría. Feliz tarde. Bueno, feliz Feliz tarde. tarde a todos, Gracias. bendiciones. Gracias. Gracias, igual, feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Gracias, Luis.